Esto que me sucedió fue 100% real y también lo más siniestro que me ha pasado en toda mi vida. Verán, hace ya algún tiempo yo era cajero de un Oxxo que se encontraba antes de salir a carretera. A veces tenía el turno de día y otros por la noche, que fue cuando esto me sucedió. Yo llegué a mi trabajo como de costumbre. Todo iba normal hasta que entraron dos tipos muy sospechosos, mal vestidos y mal hablados. Uno de ellos traía una mochila negra y se dirigieron hacia la parte de atrás, donde están los refrigeradores. Duraron un buen rato ahí con la puerta abierta, ahí donde se encuentran las cervezas. Yo no los estuve observando todo el tiempo, pues les estaba cobrando a otros clientes que entraron después. Terminando de cobrarles, vi que ya estaban cerrando la puerta y venían hacia la caja. Les cobré varias latas de cerveza y se retiraron de inmediato, quemando llanta en su camioneta lujosa. Pasó mucho rato después de eso, y más o menos como a la 1 de la mañana, llegaron unos chicos a la ventanilla a comprar cerveza. Para esa hora ya estaba cerrado con llave el establecimiento, y yo tenía que ir por las cosas y entregarlas en la ventanilla. Así que me dirigí hacia los refris para tomar las cervezas que me habían pedido. Pero cuando estaba sacándolas, toqué algo inusual. Se sentía como cabello. Yo por instinto saqué la mano de inmediato y me asomé por abajo para ver qué había tocado a mi mano. Aquello era una cabeza humana, de un hombre. Yo grité con todas mis fuerzas del gran susto que me llevé al ver aquello tan grotesco. Corrí al mostrador y tomé mi celular. Los jóvenes estaban muy confundidos esperando afuera y me preguntaron que si estaba bien, pero yo no podía responderles. En eso marqué de inmediato a la policía y al gerente del lugar también. Les dije a los jóvenes que por favor se retiraran, y así lo hicieron. Llegó una patrulla y minutos después también llegó mi jefe. Les indiqué lo que había encontrado allí. Yo les dije que tenían sospechas de quiénes habían sido. Aquellos objetos que duraron mucho tiempo con el refri abierto y que se veía que eran delincuentes. Por supuesto que jamás los encontraron. Mi jefe me dijo que no indagara en el tema, pues era muy peligroso meterse en eso. Continué muy poco tiempo trabajando ahí y después renuncié. Pero el trauma sigue vigente. Sigo teniendo pesadillas y padezco de ansiedad después de ese suceso. La maldad de algunas personas es inimaginable. Esto me pasó hace algunos meses. Después de mi trabajo llegué a un Oxxo que queda de paso hacia mi casa para comprar algunas cosas para cenar. Entré a buscar todo lo que necesitaba. El ambiente era muy silencioso, pues ya era de noche y no había nadie más que yo y el chico que estaba en la caja. Seguí buscando mis cosas y, cuando fui hacia los refrigeradores, escuché claramente unos gritos pidiendo ayuda, que venían de una puerta que quedaba al fondo. Eran gritos de mujer. Yo volteé a ver al chico, pero parecía que él no los escuchaba, pues estaba muy normal, haciendo sus cosas sin siquiera voltear a ver. Yo me acerqué un poco más para ver si se volvían a escuchar, y así fue. Otra vez empezaron esos gritos, y no se escuchaba muy claro lo que decían, pero yo todo el tiempo entendía que decían: ayúdenme. Yo fui rápidamente a la caja a comentarle al chico lo que estaba ocurriendo. Él me volteó a ver y me dijo: no se preocupe, no es nada. Ahí es el cuarto frío, pero no hay nadie ahí. Eso se escucha casi a diario. Yo no estaba del todo convencida de lo que él me estaba diciendo. Yo le dije: pero ¿cómo es posible? Claramente estoy escuchando cómo una mujer está pidiendo ayuda desde allá adentro. Él me miró y me dijo: venga, le voy a mostrar que aquí no hay nadie para que me crea. Yo dudé en ir, pues me sentía en peligro, pero no pude quedarme con la duda de
saber si realmente alguien ahí necesitaba ayuda. Así que fui detrás de él. Con mucho cuidado, claro. Abrió la puerta y era un cuarto pequeño, donde tenía cajas de refrescos y otro tipo de bebidas. Pero no había nada más. No había absolutamente nadie ahí. Ambos salimos del cuarto y nos dirigimos a la entrada. El muchacho me empezó a contar que eso pasaba muy seguido ahí, más que nada por las noches. Que su jefe, el gerente de ese Oxxo, les había contado a él y a otros compañeros que pensaban que aquello se debía a que antes allí era una casa abandonada y fue lugar de muchos hechos malvados por parte de criminales, hasta que se derrumbó y se construyó esta tienda. Apenas tenía 2 años de eso, y los lamentos que venían de ese cuarto se empezaron a escuchar casi de inmediato de que abrieron la tienda. Por eso muchos cajeros habían renunciado. Yo me fui de ahí con un amargo sabor de boca, y con mucho miedo también, aunque aplaudo la valentía de ese chico, que tenía que pasar toda la noche ahí, solo, escuchando esos gritos. Estaba tan acostumbrado que solo los ignoraba y hacía como si nada pasara. Yo ya nunca llegué de nuevo a ese Oxxo. Una historia corta, pero me dejó muy perturbada. Hola a todos. Por algunos meses me dediqué a ser cajero de un Oxxo que queda a las afueras de mi ciudad. El lugar se encuentra ya en carretera. Alrededor de la tienda es puro monte. Solo hay una cafetería a un costado, pero solo está abierto de día. Yo ocupaba el turno de noche, pues eso me permitía atender a mis hijos en el día, mientras mi esposa trabajaba. Una noche, en mi día libre, ocurrió un suceso trágico dentro del Oxxo. Hubo un accidente en la carretera cerca de ahí. Esa noche estaba lloviendo y la carretera estaba muy resbalosa. Mi compañero que me estaba supliendo esa noche me contó que de repente entró un señor mal herido al Oxxo, pidiéndole ayuda. Él de inmediato llamó a emergencias y no tardaron tanto en llegar, pero aún así, no pudieron hacer nada por el señor, pues había perdido mucha sangre y falleció dentro de la tienda. Recuerdo que esa noche y la siguiente estuvo cerrado el Oxxo. Me dijeron que no me presentara a trabajar hasta el día siguiente, pues tenían acordonada la zona. La siguiente noche llegué a mi trabajo como de costumbre. Siéndoles honestos, iba con algo de miedo por lo que había ocurrido ahí un par de noches atrás. Pero mi esposa me dijo que no me sugestionara, que nada iba a pasar. Pero yo sí me considero supersticioso y creyente de lo paranormal. Era por eso que no me sentía a gusto desde que entré al lugar. Sí se sentía una vibra pesada, algo que no se puede explicar con palabras. Todo iba normal, pero a eso de las 2 de la mañana me dirigí hacia el baño, cuando me percaté que en uno de los pasillos había manchas de lodo. Eran más bien huellas de zapato. Yo estaba algo confundido, pues no había entrado nadie hace un buen rato, y yo acababa de pasar por ahí, y esas huellas no estaban. Aparte de que el clima había estado seco desde el día anterior. Yo no quise ponerme a pensar tanto y solo fui por el trapeador para limpiar las manchas del piso. Terminé de limpiar y me dirigí al baño. Pero saliendo de ahí, otra vez estaban las mismas huellas de lodo en el piso. No había carros estacionados. Tampoco había entrado nadie, pues la puerta había una campana que nos permitía escuchar hasta el baño, si es que alguien entraba, pero nunca sonó. Ahí sí ya estaba asustado. De nuevo trapé el piso y me fui a sentar tras el mostrador. Pero de pronto y de la nada, se me empezó a erizar la piel sin ninguna razón. Empecé a sentir escalofríos. Me sentía muy incómodo. Ya quería que amaneciera para irme a mi casa y aquel ambiente era de verdad aterrador y triste a la vez. A eso de las 6 de la mañana entró una señora con su hijo. Empezó a agarrar sus cosas y cuando caminaron por el pasillo, escuché que la señora le dijo al niño:
Ten cuidado, mijito. No vayas a pisar ese lodo. Yo de inmediato me levanté y fui a revisar. De nuevo estaban esas manchas en el piso. Las limpié y por fin llegó mi hora de salida. En el transcurso del día le mandé mensaje a mi compañero, el que había estado ahí el día que sucedió el accidente, preguntándole que si no se acordaba más o menos a qué hora entró aquel señor a pedir ayuda. Me dijo que revisaría en su celular a qué hora había realizado la llamada de emergencias. Me mandó una captura de pantalla. Eran las 2 de la mañana exactamente. A la misma hora que esas huellas. Aparecieron la noche anterior. Sin pensarlo 2 veces, presenté mi renuncia. Ni siquiera lo consulté con mi esposa. Yo ya no podía continuar en ese lugar. Me aterraba tener que estar ahí por la madrugada. Espero que ese hombre haya encontrado su camino y que ya esté descansando en paz. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches. Les saluda José Alfredo. Yo trabajé durante 1 año en un Oxxo de mi ciudad. Para los que no son de México, así se llama una cadena de tiendas de conveniencia, muy pequeñas que se encuentran casi en cada esquina de las ciudades. Y en el que yo trabajaba, se encuentra en un barrio algo peligroso. También hay muchos indigentes y personas ingiriendo sustancias a altas horas de la noche. Por eso mi jefe me decía que a partir de las 11 de la noche yo debía cerrar la puerta con llave y únicamente atender a través de la ventanilla, ya que yo trabajaba en el turno nocturno. Esto me ocurrió cuando apenas tenía unas 2 semanas a lo mucho trabajando ahí. Ya iban a dar las 11 y yo me estaba dirigiendo a la puerta para cerrarla con llave, tal como se me había indicado. Cuando de pronto, de la nada apareció un hombre tras la puerta, pidiéndome ayuda. Me dijo que por favor lo dejara entrar, pues tenía mucho frío. El hombre se veía muy demacrado, y con los labios casi morados, como si de verdad estuviera congelándose o algo por el estilo. Yo me asusté al verlo, pues apareció de repente, y también estaba algo confundido, pues era primavera y estábamos casi a 30 grados. Era imposible que alguien se estuviera muriendo de frío con ese clima. Yo lo primero que pensé fue que era un indigente que había consumido sustancias que lo habían puesto en ese estado, y por seguridad no podía abrirle, pues aparte esas eran las reglas de mi trabajo: no dejar pasar a nadie, sin excepción. Yo le dije que me disculpara, pero que no podía abrirle la puerta, que si necesitaba que llamara a alguna ambulancia, pero no respondía a mis preguntas. Solo seguía desesperado, casi llorando o golpeando la puerta, pidiendo que por favor la abriera. Yo le repetí que no podía hacer eso, pero que iba a llamar a emergencias para que ellos lo atendieran. En eso me di la media vuelta y fui al mostrador por mi celular. Tardé menos de 5 segundos en lo que llegué ahí, y giré de nuevo para ver al señor, pero él ya no estaba. Desapareció de una manera muy rápida y sin hacer ruido, como si se hubiera esfumado. Yo estaba muy confundido, pero siendo honesto, sentí alivio de que se hubiera ido, pues el hombre me estaba poniendo algo incómodo. Al día siguiente, cuando llegó mi compañero a su turno de la mañana, le platiqué lo que me había pasado esa noche, pero él no se sorprendió. Hasta me describió a aquel sujeto y me dijo exactamente cómo estaba vestido. Yo le pregunté que cómo sabía eso, que si él lo conocía o ya lo había visto antes, pero me dijo: a ver, José, no sé cómo decirte esto sin que te asustes, pero te lo contaré por si vuelve a venir, sepas qué hacer. Me contó que ese señor había fallecido de hipotermia fuera de ese Oxxo, una noche que lo en mi ciudad, hace 2 años. Que él era un indigente y dormía fuera del Oxxo casi todas las noches, y que al día siguiente lo encontraron sin vida, congelado allá afuera. Después de esa tragedia, muchos empleados del Oxxo del turno de la noche lo habían visto de la misma manera que yo, tocando la puerta pidiendo que lo dejaran entrar.
Incluso mi compañero, quien me contó la historia, también cuando trabajaba en la noche lo llegó a ver. Parecía que ya era algo normal para los empleados que ya llevaban tiempo trabajando ahí. Después de eso iba aterrado al trabajo. Me apuré muchísimo para buscar un nuevo empleo en otro lugar, pues yo ya no quería seguir yendo ahí, aunque duré todo un año en el lugar y ya nunca lo volví a ver. Por fortuna. Pero es algo que nunca podré olvidar.